Hola amigos, buenos días, bienvenidos a este su espacio de reflexión sobre los grandes temas nacionales desde la palestra, el espacio hecho para los ciudadanos de la calle. Hoy tenemos un invitado de superlujo, como siempre lo hemos tenido en este espacio. Nos acompaña Gabriela Damián Mirabete. Ella es una mexicana que se ha proyectado internacionalmente. Ella estudió comunicación y educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. También estudió creación literaria en la SOGEM. Es una mujer muy exitosa, muy galardonada. Tú nos platicarás todos los premios que has tenido. Es una mujer muy creativa, que ha hecho mucho trabajo importante para la literatura y las letras mexicanas. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante que es el papel de la mujer en la literatura mexicana y en especial ella que es una especialista, perdón por la redundancia, una especialista en el tema de la ciencia ficción. Yo te quisiera preguntar, Gaby, antes de que entremos al tema central, en la semana pasada tuvimos un encuentro con un cineasta, Israel Moreno, y él me decía que Stanley Kubrick, cuando estaba filmando Odisea 2001, la película, él ya visualizaba, todavía no se estrenaba la película, pero una de las escenas es un hombre que habla a través de una computadora cuando no había ni celulares y que incluso hasta con monedas se tenía que lograr el espacio porque se acababa, porque era muy caro, ¿no? Entonces este hombre está en el espacio, en otra dimensión y se comunica con su familia. ¿Tú consideras que la ciencia ficción, como en el cine, a lo mejor la creatividad del cineasta ayuda a la humanidad a crear ciertas cosas? Comentaba hace rato Ana Laura, tu compañera y amiga, de los supersónicos. En el caso de la literatura, ¿cómo opera la ciencia ficción? ¿Es la creatividad del ser humano el que visualiza las cosas a futuro o de la realidad toman algo y ellos lo llevan a otra dimensión? ¿Cómo opera la ciencia ficción en la literatura? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de poder platicar con ustedes. Los honrados somos nosotros. Y entrando en materia, sí, creo que la imaginación, digamos, este tipo de imaginación aparentemente desligada de la realidad, ha existido desde siempre, ¿no? Esta imaginación fantástica es algo que acompaña a los seres humanos pues a lo largo de toda su historia, ¿no? Y que esto es muy patente pues en las cosmogonías, en las mitologías de todos los pueblos en toda la tierra desde sus orígenes, pero esta imaginación en particular, la de la ciencia ficción, está muy ligada a nuestra relación con el conocimiento, con la forma en que conocemos el mundo, ¿no? Entendiendo a la ciencia por conocimiento del mundo natural y también por la tecnología, ¿no? Ya esto entendiéndolo pues más ya a partir del siglo XVII, XVIII, ¿no? Cuando las máquinas empiezan a hacer patentes en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tecnología, pues también la hemos desarrollado desde hace mucho, pero es decir, una cuchara es tecnología, un zapato es tecnología, ¿no? Son nuestras maneras de resolver problemas a través de la creación de objetos o de dispositivos, ¿no? Pero la tecnología y la ciencia ficción están ligadas en el sentido, pues, de que la industrialización cambió nuestro modo de vida, ¿no? Cambió nuestra manera de estar en el mundo, de entender los intercambios comerciales, de entender el trabajo, etcétera, etcétera. Y todo eso es lo que empezó a producir cambios en las imaginaciones, ¿no? De las personas y empezaron precisamente a proyectarla hacia la especulación, hacia el futuro, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera una máquina que me hiciera volar, ¿no? Que ese ha sido uno de los primeros anhelos tecnológicos de los seres humanos, ¿no? Volar, por ejemplo, es un sueño que siempre hemos tenido. También ir al espacio, ¿no? O ir al fondo del mar o al fondo de la tierra, como imaginó Julio Verne en ambos casos, ¿no? O bueno, en todos los casos, Julio Verne es uno de los grandes anticipadores de tecnología. Entonces, lo que ocurre es que sí hay un fundamento en la realidad,
digamos que toda creación humana parte siempre de la realidad, porque es la materialidad es lo que nos hace conectar a nuestro cuerpo, nuestra conciencia con el mundo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, crea, pero sí con una imaginación particular. En el caso de la ciencia ficción, no es tanto con el afán de anticipar o de profetizar, sino de imaginar posibilidades, ¿no? De decir, bueno, si esto funciona de esta manera, quiere decir que a lo mejor también podríamos ir a la luna, o ir al fondo del mar, o tener este contacto a los supersónicos, ¿no? De un punto a otro del planeta. Internet se imaginó en la ciencia ficción hace mucho, la inteligencia artificial también, la modificación genética, etcétera, etcétera, ¿no? Parte más como de eso y también de la respuesta a lo que pasa en el presente, ¿no? La ciencia ficción habla mucho de lo que ocurre en el presente, aunque lo extrapola en el futuro, siempre es un reflejo de la época en la que fue escrita. Entonces, pues es interesante ver qué clase de cosas se nos ocurren ahora, ¿no? Claro. Tú mencionaste a Julio Verne como uno de los grandes precursores de la ciencia ficción y también el propio Leonardo da Vinci, ¿no? Con la creación del helicóptero, ¿no? Y su intención de querer volar con unas alas como si fuera Ícaro. Más recientemente ha habido grandes escritores de ciencia ficción como George Orwell, que vaticinaba el Big Brother, o Bradbury con sus crónicas marcianas, o Fahrenheit mismo, y el propio H.G. Wells con La Guerra de los Mundos. ¿Cuáles son los máximos representantes de la ciencia ficción en México y en el mundo? Uy, pues creo que usted ya mencionó a varios, ¿no? Creo que ya estas obras que además no pertenecen únicamente como a esta idea, ¿no? Particular de la ciencia ficción, sino que son capitales para la literatura universal, ¿no? Precisamente por su originalidad y por su capacidad de involucrarnos, ¿no? Con pues sí, con estas reflexiones en torno a la tecnología, al conocimiento. Pero sí, también tenemos una tradición en México, ¿no? Que es interesante seguir desde sus orígenes. La etiqueta ciencia ficción mexicana siempre es un poco debatida porque se suele tener la idea de que como México no es un país primermundista que produzca muchísima tecnología, o que haga mucha ciencia, aunque sí produce y sí la hace, ¿no? Tenemos grandes, importantes centros de investigación científica, ¿no? En la UNAM, en el Politécnico, en diversos centros universitarios, institutos. Se tiene, sin embargo, esta idea, ¿no? ¿Qué pueden producir los países que no tienen esta condición de ser altamente industrializados, altamente tecnologizados? Bueno, pues a lo mejor no tienen no tenemos la misma experiencia, pero nuestra experiencia también cuenta porque somos países consumidores de tecnología, ¿no? De esta tecnología que nos viene de otros lugares y que muchas veces es incluso impuesta, ¿no? Y que genera desigualdades y que genera cambios en nuestro territorio. Por ejemplo, pues hay una gran necesidad de extraer del suelo los minerales necesarios para producir tecnología, ¿no? Y a qué países son a los que se les explota, pues a nosotros, a Latinoamérica, a África, al tercer mundo, al llamado tercer mundo, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría compartir algo que recientemente ha salido, que es esta antología de ciencia ficción latinoamericana que se llama El tercer mundo después del sol, en el que participamos 2 autores mexicanos, Alberto Chimal y yo, pero también muchos autores de Latinoamérica, de Chile está Jorge Baradit, de Argentina Teresa Mira de Echeverría, de Perú Juan Manuel Robles, de Cuba hay 2 autoras, Mayelis González y Elaine Vilar, hay de Argentina, de Ecuador, de Uruguay, en fin, hay una gran variedad en la que se puede ver que desde estos espacios se piensa la ciencia ficción de otra manera y no es algo nuevo, es algo que ya se viene pensando y se viene haciendo
desde hace mucho, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, lo que está reconocido como el primer relato de ciencia ficción es del año 1700, creo que 95, ay, no recuerdo bien si es 59 o 95, ahí tengo un poco de dislexia, pero es de un fraile yucateco en un pueblito cerca de Mérida escribió un cuento inspirado en la literatura francesa que ya empezaba en ese momento a imaginar los viajes a la luna. Escribió una historia llamada Sisigias y Cuadraturas Lunares, tiene un título larguísimo al estilo de los títulos de esa época, y se imaginó un viaje a la luna para criticar al gobierno, bueno, a las autoridades yucatecas de su época. Entonces es muy similar a lo que se escribe ahora, ¿no? En la ciencia ficción mexicana y latinoamericana. El libro que nos mencionaste, ¿quién lo edita? Si nos Es repites de el nombre editorial, y la editorial. claro, es Editorial Minotauro, publicado por Planeta, dentro de la legendaria editorial Minotauro. Y bueno, parece que se va a poder conseguir en México porque lo editó Planeta Colombiana, pero sí, la idea es que llegue a México. Se puede conseguir de todas maneras en formato electrónico. Muchas gracias. Y Gaby, entrando al tema principal, ¿cuál es el papel de la mujer en la novela mexicana? Bueno, las autoras mexicanas han sufrido un poco lo que siempre pasa en todos los ámbitos de la vida cultural con la labor de las mujeres, que es que han estado un poco escondidas o invisibilizadas por varias dinámicas culturales, ¿no? Que propician esta invisibilización. Se tiene todavía, lamentablemente, en muchos espacios la idea de que las mujeres o la experiencia del mundo de las mujeres no es narrable o no es digna de ocupar espacios públicamente, ¿no? Como que es, ay, la casa, ay, la maternidad, todo eso no importa. Lo que importa es todo lo otro, ¿no? Y que es más ligado a la experiencia masculina de ver al mundo, ¿no? Por así decirlo. Y pues esos son prejuicios, porque ni las autoras escriben solo de esas experiencias ligadas a lo femenino, ni tampoco hay, digamos, una idea de lo humano que no incluya lo que nosotras vivimos también, ¿no? O sea, necesitamos experimentar lo humano también a través de lo que experimentamos las mujeres y para eso la literatura es muy importante, ¿no? Entonces, gracias a diferentes movimientos políticos, sociales que han generado espacios de igualdad, pues se ha establecido ya más una historia, una tradición sobre nuestras autoras y últimamente se ha recuperado mucho la obra de ellas, ¿no? De Amparo Dávila, por ejemplo, ¿no? Que Amparo Dávila le llaman nuestra Edgar Allan Poe mexicana porque escribió magníficos cuentos de horror. Es una autora que apenas falleció el año pasado y que está pues a la altura de los grandes autores de la generación de medio siglo, ¿no? De Rosario Castellanos, de Juan Rulfo, de todas estas personas que escribían a mitad de siglo, de Carlos Fuentes, etcétera, etcétera. Está Guadalupe Dueñas, que también fue una excelente cuentista. Está Inés Arredondo. Menciono mucho a cuentistas porque yo soy cuentista y son como mis faros, ¿no? Mis guías de referencia, pero ahorita hay muchísimas otras autoras que siguiendo esta escuela de ellas, siguiendo estos pasos, pues ahorita tienen un lugar muy prominente, ¿no? Y también hay ensayistas, también hay todo un movimiento muy interesante, ¿no? De literatura que viene desde varios géneros, pero que abordan esto que había permanecido un poquito al margen. Jasmina Barrera e Isabel Zapata, por ejemplo, son autoras de ensayo que son excelentes y que además tienen una editorial que traduce cosas muy interesantes. Está Fernanda Melchor, que es
por los premios que ha cosechado en el exterior, pues es prácticamente la figura literaria mexicana más importante, ¿no? Con sus obras en torno a la violencia en México. Están todas las que estamos escribiendo ciencia ficción, desde la novela o desde el cuento, como Andrea Chapela, que es muy joven y está teniendo un gran éxito con su libro de cuentos publicado por Almadía. Hay poetas excelentes como Elisa Díaz Castelo. En fin, hay un panorama muy amplio y creo que vale la pena recuperar estas voces del pasado y ver que hay una tradición, ¿no?, de literatura escrita por mujeres en México que ahorita está muy viva gracias a que nosotras y generaciones anteriores las han adoptado como su genealogía y que estamos produciendo obra que dialoga con lo que ellas hicieron, ¿no? Y con nuestras realidades inmediatas y también pues a través de la imaginación, ¿no? Como puede ser en el caso de las autoras de fantasía o de ciencia ficción mexicana. Te hago la misma pregunta que le hice al cineasta Israel Moreno. Él, respecto del cine, a ti te lo hago respecto de la literatura, sobre todo hecha por la mujer. La literatura es un factor determinante o condicionante en los cambios sociales. Ay, qué interesante pregunta. Yo creo que es una especie de serpiente que se muerde la cola. Creo que sí hay que pensar más responsablemente la creación artística, sobre todo en momentos claves o críticos como los que estamos viviendo ahora, no solo en términos de violencia, ¿no?, sino en el contexto amplio, quiero decir, en términos de violencia local en México, etcétera, sino en el contexto amplio pues, de una turbulencia política mundial muy grande, hay muchísimo fascismo, muchísimo temor en torno a los efectos del cambio climático, pero poca acción. Entonces hay muchos temas que nos ponen en una crisis humana que sí nos debería llevar a una reflexión más profunda en torno a lo que implica la creación artística, ¿no?, en torno a sus posibilidades y sus responsabilidades. Creo que los artistas en general tenemos que ser libres para poder crear, tenemos que poder decir lo que se nos dé la gana, pero por otro lado, ser conscientes de que nuestras elecciones, lo que elegimos narrar, lo que elegimos compartir y cómo elegimos crearlo, sí generan conversaciones en el mundo que eventualmente llevarán a transformarlo. Entonces, si únicamente estamos ensimismados, si únicamente nos interesa hablar de nosotros, de nuestra vida, de nuestra intimidad, ignorando todo esto que nos afecta, que nos pasa, pues creo que estamos perdiendo una gran oportunidad de poner esas conversaciones en el mundo que hacen falta, ¿no? Y de generar también un espacio para que la literatura o el arte en general sea un encuentro, sea también un consuelo, sea una manera de ayudar a que las personas se encuentren a sí mismas y encuentren maneras de lidiar con los problemas del mundo y con los problemas que el mundo les genera en su interior, ¿no? Entonces sí considero importante eso, ¿no? Como ser más conscientes de la responsabilidad que tenemos como creadores de generar conversaciones y de acompañar a las personas en estas reflexiones tan retadoras, ¿no?, que nos está imponiendo el mundo. Entonces me gustaría creer que sí, necesitamos libertad y para eso tenemos que cambiar también nuestra relación con lo comercial, con la idea comercial de la cultura, pero también necesitamos eso, más responsabilidad y un poco más de compromiso. Te agradezco mucho, Gaby. Estamos platicando con Gaby Damián Mirabete, una especialista en literatura mexicana. Y antes de que nos platiques más de ti, los premios que tienes, tu obra, quiero hacerte una pregunta. Escuchaba yo en una estación de radio
un radioescucha le decía al conductor de un espacio radiofónico, era una persona adulta, era una abuela, le decía que qué libro le recomendaba a una niña de 13 años, a su nieta. La salida fácil, porque es un historiador el que conduce este espacio, se le hizo fácil remitirla a Ibargüengoitia con los Relámpagos de Agosto y Los Pasos de López, que yo creo que es una literatura para una niña de 13 años poco accesible porque no tiene el contexto de la Revolución Mexicana ni del periodo de Santana. ¿Tú qué libro le recomendarías a un adolescente? Y luego platícanos qué premios tienes y cuál es tu obra más destacada. Ay, qué bonita pregunta. Yo recomendaría a un adolescente, por ejemplo, si quisiera saber algo de Revolución Mexicana, Cartucho de Nelly Campobello, que fue una escritora que vivió en carne propia la Revolución cuando era niña y la relata desde la perspectiva de una niña en fragmentos muy chiquitos. Tiene una estructura muy diferente a las novelas de la Revolución. Está más bien contada como en cachitos, en episodios. Es una lectura muy, pues muy interesante porque está fragmentada. Es una locura que no se escribía en esa época y que ella lo hizo, además con el testimonio desde la perspectiva de una niña. Eso si quisiéramos poner a esa adolescente en el contexto de la Revolución Mexicana, pero algo que creo yo que disfrutaría mucho sería, por ejemplo, Ojos llenos de sombra de Raquel Castro, que es una novela acerca de lo que se siente tener 16 años en la Ciudad de México y que te guste la música, ¿no? Y que te guste, pues, salir de fiesta con tus amigos y tienes inquietudes acerca de estudiar algo que te apasiona, pero que te da miedo, que es la música precisamente. O le recomendaría la obra de Verónica Murguía, que es una escritora excelente, es una fantasista mexicana de las mejores que hay en lengua española, que ganó precisamente un premio internacional, el Premio Gran Angular Iberoamericano, con El Fuego Verde, que es una novela muy bonita de fantasía sobre una jovencita de 13, 14 años que se vuelve cuentera, es decir, que empieza a contar cuentos, o su novela Loba, que fue la que ganó este premio, que es es la historia de una princesa guerrera, pero que al mismo tiempo es pacifista. Es una cosa maravillosa con estos escenarios medievales eh, muy propios de la fantasía, con los dragones, los unicornios, pero con una gran profundidad filosófica. Es una novela súper bonita. O también, digo, estoy poniendo como para todos los gustos, o también la ciencia ficción de Andrea Chapela, por ejemplo. Creo que sus reflexiones en torno a la tecnología, ¿no? En torno a pensar cómo serían la comunicación o el amor a distancia o presencial por medio de estos dispositivos tecnológicos, o la amistad o la justicia, puede ser muy atractiva para alguien también de esa edad. Muchas gracias. Y tú, que eres una cuentista, platícanos de tu obra y qué premios has ganado. Bueno, yo tuve la fortuna, bueno, he tenido algunos reconocimientos nacionales. Precisamente el primer premio que tuve fue por un cuento para niños que escribí, que se llama La tradición de Judas, que es un relato de terror en torno justo a la Semana Santa y a la quema de Judas, tradicional en varias partes de nuestro país, pero sobre todo en Morelos. Yo me enfoqué allí. Y bueno, ganó el premio de la Feria Infantil del Libro, de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Y bueno, el último premio que gané, que fue en el 2019, fue el premio James Tiptree Jr., que era el seudónimo de una escritora de ciencia ficción, Alice Sheldon, que hoy se llama Otherwise, cambió de nombre el premio, pero es como el reconocimiento más importante a la ciencia ficción feminista desde Estados Unidos. Entonces yo no sabía que estaba concursando mi historia, Soñarán en el Jardín, que es una historia acerca del futuro en México, un futuro en el que los feminicidios ya no existen. Entonces alguien leyó esa historia porque por suerte fue traducida al inglés.
la nominó al premio sin que yo lo supiera y pues resultó ganadora. Y ha sido muy bonito porque a partir de ahí ha sido traducida a varias lenguas y me ha conectado con lectoras y lectores de todo el mundo y sobre todo ha generado un espacio para la esperanza, para la imaginación, que a mí me interesa mucho, ¿no? Pensar que un día eso pueda ser posible, que ya no existan los feminicidios en México a través de, pues, de algunas estrategias que yo imagino en el cuento y que yo veo que existen en la realidad, no solo en la imaginación. Gaby, platícanos del colectivo que tú diriges. Ay, bueno, formo parte de muchos colectivos, principalmente de dos, que es el Cúmulo de Tesla, un colectivo de arte y ciencia. Estoy junto con otras 7 personas científicas maravillosas y artistas, otras escritoras maravillosas. Y el otro es La Mexicona, que es un festival de literatura especulativa. Hacemos charlas sobre ciencia ficción, sobre fantasía, sobre terror, y justo acabamos de lanzar un premio. Uno es una lista de recomendaciones para que la gente diga, ay, a mí me gustó esto, deberían todos leerlo y nosotras nos encargamos de darle difusión. Y otro es la publicación de un libro de cuentos de corte fantástico o de ciencia ficción o de horror, de fantasía, lo que sea, no realista. Y pues bueno, también la publicación y la difusión de ese premio. Y ahí comparto ese espacio con varias escritoras más, Iliana Vargas, Lidia Brenda, Andrea Chapela, Nelly Geraldine, y bueno, son 2 espacios colectivos que me llenan de alegría. Me gusta mucho trabajar en colectivo. Y pues ahí está. Nos pueden seguir en redes, en Twitter y en Facebook y en Instagram. Ahí estamos, Cúmulo de Tesla, Mexicona. Y pues pueden participar de todo esto que les contamos. En esas direcciones te pueden seguir a ti también en específico. A mí me pueden ¿Tienes seguir alguna dirección? en Twitter, me pueden seguir en @Gabrielíntica o en Instagram como Mirada Vaga, y ahí verán también a La Mexicona y al Cúmulo de Tesla. Gaby, te agradezco mucho, fue un placer haber platicado contigo, con una mujer talentosa que además le ha dado mucho prestigio a México. Amigos, estuvimos platicando con Gaby Damián Mirabete, especialista en temas de literatura mexicana y de ciencia ficción específicamente, y recordarles que la próxima semana tendremos una nueva emisión de La Palestra, el espacio para la reflexión de los grandes temas nacionales para el ciudadano de la calle. Que tengan un excelente día y semana. Hasta la próxima.